Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿cómo podemos vencer el temor y las maldiciones generacionales? Bienvenidos todos y todas a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan. Estamos nuevamente, y como es tradición, una buena tradición, con Yatensi Bonilla. Yatensi, Dios te bendiga. Lo mismo para usted, Gabriel, y seguimos disfrutando de este lindo programa. Así es. Cuando Yatensi dice que seguimos disfrutando es porque hemos tenido una buena acogida del público. Creemos que estos programas han sido de bendición, de edificación y han contribuido, ¿verdad?, a educar, cómo no, a nuestro querido pueblo de Dios. El programa anterior le dijimos que comenzamos con el segundo tomo del libro de Yatensi, Respuestas a preguntas que incomodan. El libro en sí se llama Crisis Mundial, ¿cómo alcanzar nuestros sueños? Y el programa anterior estudiamos la primera clave de las 7 que vamos a estudiar de cómo alcanzar nuestros sueños. Dijimos que la primera clave es venciendo el temor y las maldiciones generacionales. Y para esto recurrimos a una historia bíblica, verídica, David y Goliat. Hablamos un poco del temor y cómo la mente nos traiciona y en la mente creamos trampas mentales que nos condicionan y nos prejuician y no nos dejan vencer. Usted habló acerca de la mente, el poder de la mente y el poder de Dios que influye en la mente. Yatensi, sin embargo, quiero ser bien práctico en esto, bien práctico. ¿Cómo podremos triunfar en la vida? ¿Cómo podremos vencer? Si, según lo que he escuchado, según lo que he leído, las maldiciones generacionales no nos dejan hacer. Bueno, usted me está acorralando con un tema que se usa mucho en el lenguaje nuestro de iglesia cristiano, en unos sectores cristianos más que en otros, que es el tema de las maldiciones generacionales. O sea que este tema, Yatensi, es un tema pertinente. Sí. ¿Usted lo ha escuchado? Sí, y es más, el Antiguo Testamento desarrolla ese tema. Es justamente lo que yo quería decirte, porque en el Antiguo Testamento sí encontramos citas bíblicas. Sí, señor. Hay un pasaje que dice que Dios visitará incluso hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, o que castigará al hijo, al nieto, al bisnieto y hasta el tataranieto. Frente a esto, ¿cómo podemos vencer, Yatensi? Mire, aquí tengo que tocar un temita en forma rápida sobre cómo usar la Biblia. Los grandes eruditos cristianos, los científicos bíblicos, proponen un tema que se llama el Antiguo Testamento presenta la doctrina de la revelación progresiva. ¿Qué significa la expresión doctrina de la revelación progresiva en el Antiguo Testamento? Ajá. Que en el Antiguo Testamento la revelación apenas empezó, ha ido creciendo, pero no se ha perfeccionado. Solamente la revelación se perfecciona en el Nuevo Testamento con Jesucristo. O sea que la revelación en el Antiguo Testamento se está desarrollando, se está preparando la venida de Cristo, que es la revelación completa. Es como que Dios muestra sus verdades de a poquito, poco a poco. Exactamente. Es por eso que hay muchos temas éticos en el Antiguo Testamento que no los podemos hacer doctrina. Y usted me va a decir, ya me lo conozco, que me va a preguntar, ¿cuál es Yatensi? Y creo que hay uno en particular. Por ejemplo, encontramos a Abraham. ¿Verdad? Ajá. No sé si por mandato de Dios, ¿verdad?, tuvo relaciones con su criada, con su empleada, y le nació un hijo. Y no fue castigado por Dios. No fue castigado por Dios. Nació Ismael. ¿Podemos aplicar eso entonces al Nuevo Testamento? Y yo aumento otros ejemplos de acuerdo con lo que está diciendo. Jacob. Ajá. Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres y Dios nunca lo criticó por adúltero. Ajá. Ay, no se diga Salomón. Con sus 1000 mujeres. Oye, yo creo, Gabriel, que Salomón murió de la próstata. Entonces... Bueno, después haremos una teología de esto, ¿verdad? Gracias, Yatensi. Entonces, estos patriarcas que tuvieron varias mujeres no fueron sancionados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque la cultura oriental, donde pertenecía Israel, era una cultura poligámica, la poligamia. Ajá. Los antiguos orientales
los antiguos hombres ricos de todo el oriente, tanto Mesopotamia como el extremo oriente, más hacia la parte meridional. En Egipto también. En Egipto, los hombres tenían varias esposas, porque había un concepto fuerte machista. Entonces, vemos que Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia, pero tampoco la prohibió. No digamos bueno, por un momento no la prohibió, pero tampoco quiso revelarse perfectamente de un día para otro. Dios es el más grande pedagogo y maestro, Así Gabriel, es. sino que Dios no estuvo de acuerdo con la poligamia, pero de poquito en poquito fue corrigiendo a un pueblo que él escogió, poquito a poquito. En un primer momento dejó que Abraham tuviera una mujer y hiciera un hijo, dejó que Jacob tuviera 4 mujeres, lo mismo que Salomón. Pero Dios no estaba de acuerdo con eso, sino que Dios es un maestro que iba corrigiendo un pueblo. Ya. Hasta que llega el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la poligamia es pecado. Entonces usted ya se habla de la teología de la revelación progresiva. Entonces, yo he escuchado que hay personas que han tomado el ejemplo de Abraham para justificar su adulterio. Yo conozco un caso que dice, bueno, mire, yo me acosté con la empleada doméstica con consentimiento de mi esposa, porque mi esposa es estéril, ella me permitió que yo embarace a la empleada doméstica para que yo tenga un hijo. Estás hablando de una historia real. Sí, una historia real. Entonces, en pleno siglo XXI. bueno, eso fue en el siglo XX, que pasó bueno. esto a finales del siglo XX. Pero ¿cuál fue el problema? Que él hizo doctrina como verdad última el caso de Abraham. ¿Y sabe qué dijo? Si Abraham, siendo el padre de la fe, muy amado por Dios, hizo eso, significa que eso se puede hacer en casos extremos, cuando las esposas no pueden tener hijos. Entonces, yo lo hice y aquí dice esto en la Biblia. Qué mal, qué mal. Ay, y se acuerda, hace 20 años, un desadaptado en Estados Unidos, un fanático religioso, mató a 4 hijos, no sé si ustedes se acuerdan de la historia, 4 hijos mayores de 4 familias de ateos, tomando el ejemplo cuando el ángel fue a las casas de los egipcios, matando a los primogénitos, porque como castigo represalia, porque Egipto no dejaba salir al pueblo de Dios. Entonces digo, como la Biblia dice que el ángel vengador fue a matar a los primogénitos, a los hijos de los inconversos, yo también voy a matar a los hijos de los ateos. Y eso pasó. Correcto. Entonces, ¿esto qué significa, Gabriel? Que no podemos hacer doctrina el Antiguo Testamento porque es una revelación progresiva. Y esto lo dices bien claramente en tu libro, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice, ¿existe la teología de las maldiciones generacionales en el Antiguo Testamento? Y tú respondes, sí, claro, categóricamente. Luego, ¿pero se puede hacer doctrina de estos textos? Tú dices, no. Es cierto que el Antiguo Testamento, Gabriel, Entonces el Antiguo sí habla sí de las habla maldiciones. de las maldiciones generales. Muy bien. Pero ahora, ya con la revelación perfecta, no podemos volverla como verdad doctrinal. Eso fue verdad para el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo rompió esa doctrina. Correcto. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que hable un poquito, que nos ayude a entender de esto. Claro, Gabriel, Juan, Vamos a buscar. capítulo 9, que eso equivale al 6º milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículos de 1 al 12. Bien, es un poquito extendido el pasaje. Sí. ¿Qué dice? ¿Lo leemos? Bueno, puede de pronto... Algunos versículos. Los primeros 6 versículos. Juan capítulo 9, versículo 1 dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Versículo 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hasta ahí. Mire, Gabriel, ¿por qué cree que mataron a Jesucristo? Porque Jesucristo cuestionó muchas doctrinas del mismo Antiguo Testamento y de la misma legislación de Moisés. Y eso le produjo una muerte violenta por parte del Sanedrín, porque Cristo derrotó, quebró paradigmas. Y este es uno de ellos. Tú dices que Cristo cuestionó el Antiguo Testamento, pero no lo invalidó. No lo invalidó, sino que lo quería perfeccionar. Y este es un tema que Cristo va a perfeccionar.
Resulta que Cristo va caminando con sus discípulos, Gabriel. Así es. Los discípulos tenían una teología del Antiguo Testamento. Como judíos que eran. Como judíos que eran. Y una teología era sobre la doctrina de las maldiciones generacionales. Entonces, va caminando Cristo con ellos y de pronto se encuentra con un ciego de nacimiento. Parece que ese ciego inspiró mucha lástima. Inmediatamente viene una pregunta de cajón. Y la pregunta es de los apóstoles. De los apóstoles. Permíteme la pregunta. Yo sé que están interesados los señores tras pantalla y la pregunta dice, este hombre nació, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Esa pregunta de los discípulos que le hacen a Cristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Representa la teología de las maldiciones generacionales. Así es. Y mire que los discípulos esperarían una respuesta de Jesús. Ellos esperaban que Cristo tomara partido. Ellos esperaban una respuesta como de esta forma. Discípulos, ¿pecó el abuelo? ¿O el tatarabuelo? ¿El tatarabuelo, la tía o él? Ellos esperaban una respuesta así. Pero siempre Jesucristo nos sorprende. Cristo dio una respuesta que posiblemente volvió loco a los discípulos. Dijo Cristo, ni ni sus padres. Ni sus padres pecaron. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente. Se hiciera evidente en su vida. ¡Ay! Cristo rompe con esa teología del Antiguo Testamento, de las maldiciones generacionales. Y mire lo que va a hacer Jesús. Cuando Jesús dijo para que la obra de Dios se haga evidente en este hombre, va a curar al ciego de una forma bien extraña, Gabriel. Ajá. Esa forma con que cura al ciego es atípica en los milagros de Jesús. ¿Sabe cómo lo curó? Toma lodo. Dice que escupió en el suelo. Escupió en el suelo y hace lodo. Hace lodo con la saliva. Y con ese lodo, con saliva, le pone en los ojos del ciego y lo manda a bañarse. ¿No te parece un poquito grotesco la forma en que Cristo hace? Es para llamar la atención, hay una simbología acá. Es para dar la enseñanza. Ajá. Cristo quiere comunicar algo con esa forma única de curar al ciego. Gabriel, cuando usted lee este texto y dice que Cristo escupe en el lodo, hace un lodo, dígame, ¿qué pasaje del Antiguo Testamento se asemeja? Bueno, así rápidamente, Yatensi, me voy a Génesis capítulo 2. Muy bien, Gabriel. La formación de Adán. En Génesis capítulo 2, cuenta que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de esa forma. Tomó el lodo y sopló. ¿Puedo leer este versículo? Claro. Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hay una relación con Génesis. Ajá. Ahora, ¿qué significa que Dios hizo al hombre de lodo? Lo que quiere decir que el hombre es hecho de las mismas partículas de la naturaleza. El hombre no fue hecho con partículas divinas, no, sino con partículas del mismo cosmos. Pertenece al cosmos. Pertenece al cosmos. Esto quiere decir que el hombre, al ser hecho con partículas de la misma naturaleza, del mismo cosmos, es vulnerable, es finito, es limitado, y el hombre está sujeto a cualquier desgracia. Es polvo. Es polvo. Entonces, cuando Cristo Jesús escupe en el lodo, hay una cosa importante en el griego. El verbo escupir es el mismo verbo que usaron los judíos cuando tradujeron del hebreo al griego la Septuaginta. Y en la Septuaginta griega, en el texto griego del Antiguo Testamento, cuando Dios sopló, usa ese mismo verbo, se usa cuando dice escupió. Qué interesante. Soplar y escupir es lo mismo entonces. En el griego es el mismo verbo. O sea que Cristo está remontando un pasaje trascendental, un pasaje de Moisés. Exactamente. Pero ¿qué es lo que quiere comunicar Jesús aquí? Le está respondiendo a la pregunta de los discípulos. ¿Por qué nació así? ¿Por qué nació ciego? ¿Por culpa de él o de su papá? Entonces Cristo le está diciendo que él es ciego, no porque pecó él o pecó sus padres, sino que él es barro
Y el hecho de que lo curas con el mismo barro está diciendo, todo ser humano es frágil. Por algún lado va a demostrar su fragilidad, ya sea con un defecto físico, Ajá. ya sea ciego, y si no es ciego puede ser hasta pobre, y si no es pobre puede tener una enfermedad o puede adquirir una enfermedad posterior. Y el síntoma de la fragilidad, ¿sabe cuál es? El gran síntoma de la fragilidad es la misma muerte. Yatensi, nos indican que ya tenemos que ir a un corte. Entonces, tú estás diciendo de que nació ciego porque nació ciego. Nació ciego porque fue ser humano. Ser humano. Y como hombres que somos frágiles, somos vulnerables ante la vida. Estamos expuestos ante cualquier desgracia, O sea, lamentablemente. no es porque a Dios se le plació aquí, sino No, porque no. el ser humano es. Ser humano es. Seguiremos después del corte con este interesante pasaje de Juan capítulo 9, hablando sobre las maldiciones generacionales. No se vayan.